hermanos y hermanas, una vez más a nuestro canal de YouTube. Le damos la bienvenida y agradecemos al Señor que podemos estar una vez más compartiendo la palabra del Señor. Bien, hermanos, como estuvimos compartiendo la última enseñanza, hablamos sobre las falsas doctrinas que se enseñan hoy dentro de la iglesia y queremos continuar un poco con este tema también de la advertencia que el apóstol Pablo le ha dejado a Timoteo en sus cartas. Es una advertencia que también nos corresponde a nosotros en este tiempo para poder estar avisados y alertas con respecto a lo que está sucediendo dentro de la iglesia del Señor. Vamos a compartir la palabra en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3. Acá la palabra del Señor, en el verso 1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Acá podemos ver al apóstol Pablo dar una cierta alerta a Timoteo. Él dijo que estos hombres, cuando dice hombres también no hablan en el sentido de masculino, sino también de raza humana, también porque hay mujeres también con estas características. Acá el apóstol Pablo lo que trata de hacer es poner una luz de alerta. Y este es el tiempo que nosotros estamos viviendo. Es un tiempo peligroso, ¿sí? Es un tiempo de peligro aún dentro de la misma iglesia, porque todo lo que el apóstol Pablo está hablando y estas características que están en esta carta se refiere a personas que estarán dentro de la iglesia. No habla de mundanos, no habla de gente impía, gente que no conoce al Señor o que no hace la voluntad del Señor, sino habla de personas que están dentro de la congregación, y muchos de ellos son los que dirigen y gobiernan las congregaciones. Entonces podemos ver que el apóstol Pablo hace una salvedad acá para tener en cuenta. También dice la palabra que también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y acá él también debe saber esto, también hace alusión el apóstol Pablo de que Dios no premiará nuestra ignorancia, ¿sí? Por eso dice el libro de Oseas, capítulo 4, verso 6, que el pueblo de Dios perece, ¿sí?, por causa que le falta el conocimiento. Esa palabra es bastante repetida en muchos lugares, pero también sigue hablando Oseas, diciendo: como desechaste el conocimiento, yo también te desecharé a ti, ¿sí? Habla la palabra, vamos a leerlo, el libro de Oseas, capítulo 4, podemos ver que el Señor no va a premiar nuestra ignorancia. Quedarnos en la ignorancia o encontrar la verdad depende también de nosotros, hermanos. Depende del corazón que nosotros tengamos para poder buscar la verdad. Por eso hablábamos la otra enseñanza de que nosotros debemos buscar y pedirle al Señor que nos dé revelación de la verdad. 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Siempre se dice esa parte, pero está la otra parte que dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, y también yo me olvidaré de tus hijos. Así que podemos ver que a veces no es que nos falte el conocimiento o que nos falte alguien que nos instruya en la palabra, sino en nuestra actitud hacia la palabra del Señor.
a veces la mayoría de los cristianos se engañados porque no toma recaudos en saber si lo que le están enseñando está bien o está mal. Solamente cree, va al culto, dice amén, levanta las manos, canta y cree todo lo que él dice, sin saber el tiempo que está viviendo. Y el tiempo que nosotros estamos viviendo como iglesia es tiempo peligroso, ¿sí? Es un tiempo peligroso. Estos son los tiempos peligrosos que comenzaron desde la venida del Señor hasta estos días. Así que, amados hermanos, tenemos que estar alerta porque la guerra que se levanta es una guerra de ideas, de conceptos, de pensamiento, de enseñanza, de doctrinas. Entonces, el engaño de Satanás vendrá a la iglesia por esos medios, ¿sí? De hombres y mujeres que se levantarán con pensamientos, con revelaciones, con estrategias, con formas diferentes de hacer la iglesia, ¿no? Ahora hay que modernizar la iglesia, nos tenemos que actualizar. Y si usted va viendo, la iglesia se parece cada vez más al mundo. Hoy también está el ecumenismo espiritual, ¿sí? Que hay muchos pastores que hasta aceptan curas o sacerdotes católicos que vayan a predicar a su iglesia, ¿no? Entonces estamos viendo que está habiendo un movimiento muy fuerte que está desvirtuando la verdad y está llevando a la iglesia a desenfocarse de la verdad. Y lo primero que dice acá en el libro de Timoteo, él dice 18 características de cómo serán estas personas, ¿sí? Recuerde que estas personas estarán dentro de la iglesia, no afuera, son los que están dentro de la iglesia, ¿no? Dice, porque habrá, dice, hombres, dice, amadores, dice, de sí mismos, ¿sí? Esto habla que son personas que son ególatras, ¿sí? Que solo piensan en el bienestar terrenal. Y hoy existe un falso evangelio, ¿no? Que es de la baja autoestima. Entonces siempre hoy están, hay muchos motivadores espirituales, ¿sí? Y nos enseñan a pensar diferente, que tenemos que ser personas superadas, en cualquier circunstancia usted no se puede afligir, no puede estar mal, no se puede sentir mal, no, usted siempre es superado, siempre es una persona que tiene que estar bien, pum para arriba, 100% todos los días. Entonces, todos estos mensajes que hoy dan pareciera más psicológicos y de autoayuda, ¿sí? Que se dan en las iglesias, lo que hace es inflar el ego a la persona, ¿sí? Le inflan el ego, lo potencian para que la persona sea una persona que tenga una cierta confianza en sí mismo, ¿no? ¿Sí? Tiene una autovaloración de sí misma tan elevada que, aunque va a la iglesia, no depende del Señor, sino depende de su propia capacidad. Por eso dice la palabra que va a haber personas, dice, amadores de sí mismos. Hoy hay muchos predicadores y ministros que les gusta que estén adorando la idolatría, ¿no? Son muy ególatras, quieren ser el centro y la atención de lo que es la iglesia. Ellos dirigen y digitan todo, pero siempre y cuando que ellos sean glorificados, ¿no? ¿Sí? Que ellos sean personas que estén realmente exhibidas como lo más importante dentro de la congregación. Y nosotros, hermanos, no somos llamados a eso, ¿no? Todos somos llamados como siervos del Señor y como hijos de Dios, somos llamados a vivir humildemente, ¿sí? Y con un corazón dispuesto a servir al Señor. Ahora, si Dios nos eleva, nos levanta y nos capacita y nos exalta, es por su voluntad. Por eso dice la palabra de Dios que el que se somete bajo la mano poderosa de Dios será exaltado cuando sea el tiempo correcto. Entonces, nuestro deseo no es buscar nuestra exaltación, sino que Cristo sea exaltado y sea glorificado a través de nuestra vida, de nuestra conducta, de nuestro carácter, de nuestro andar, de nuestro comportamiento, de nuestro testimonio en la sociedad. Eso es lo que realmente exalta al Señor, ¿sí? Que por nuestra forma de vivir alumbramos mostrando las virtudes del Señor, ¿sí? También dice acá que son amadores de sí mismos, dice avaros, ¿sí? Hoy, con todo este movimiento de la superfe y de la doctrina de la prosperidad, hoy lo que hacen, lastimosamente, es llevar a la gente a una ansia de poder, ¿no? ¿Sí? La gente, lamentablemente, en las iglesias que son así, con esta doctrina de reino, de
Dice, no, no, vos tenés que ser millonario, tenés que tener tu propia empresa, tenés que tener tu propio negocio, tenés que tener auto nuevo, casa nueva, irte de vacaciones, no sé, a Cancún, a Dinamarca, donde sea, ¿vio? Entonces, siempre están incitando y siempre están avivando todo lo que tiene que ver con el materialismo y los deseos de los ojos, ¿vio? ¿Sí? Entonces, nunca trabajan con el corazón, el espíritu y la parte del carácter de la persona, ¿vio? ¿Sí? Entonces, siempre trabajan con la parte estética y la parte de afuera. Ustedes pueden ver las familias en las iglesias que parece que son sacadas de una foto, ¿vio? Pero tienen vidas tristes, amargados, llenos de conflictos, llenos de situaciones que no pueden superar, porque la esencia de la palabra y del Espíritu Santo no está obrando en la vida de ellos. Pero es por causa de que hay predicadores y pastores que solo apelan al bienestar de la gente, ¿vio? ¿Sí? Entonces ellos predican para que usted se sienta bien. Usted se sienta bien. ¿Quién no se siente bien si le dice que Dios lo va a prosperar, que usted va a ser rico, que va a ser millonario, que no le va a faltar nada y un montón de cosas? Entonces siempre están apelando como una manera inconsciente a los deseos de la carne, ¿sí? Porque es un deseo de la carne, ¿sí? Ahora, ¿el dinero es malo? ¿El dinero es pecado? No, no es pecado y no es malo, ¿no? Ahora sí, el amor hacia el dinero, ¿sí? Es algo que a nosotros nos corrompe. Mire lo que dice ahí 1 Timoteo capítulo 6, en el versículo 10. Dice, porque raíz de todos los males, dice, es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, ¿sí? El tener dinero no es malo, ¿sí? Ahora, el amar al dinero, ¿sí? Eso sí, lo que hace es desviarnos de la fe y nos traerá muchas consecuencias. Entonces, esto no significa que Dios no puede prosperar, que uno no puede tener un negocio, una empresa, un emprendimiento. No, si uno es llamado a eso y Dios le dio la capacidad y la gracia para que pueda desarrollar capacidad y tener riqueza, gloria al Señor. Ahora lo que sí debe tener un corazón que sepa manejar la ambición, ¿vio? Para que no se desvíe del camino y el dinero termine siendo su Dios. Porque miren, el dinero es un buen sirviente, pero cuando el dinero es Señor es bastante cruel, ¿vio? ¿Sí? Entonces hay gente que se desvive por dinero, porque también dentro de las congregaciones, como incitan tanto a tener, uno tiene que tener. Entonces, yo me recuerdo de la iglesia donde yo venía, cuando uno más tenía, es porque estabas bien con Dios, ¿vio? Entonces, aquel que le faltaba yo, y no, a ese le falta fe, yo no creo. Ahora, aquel que sí tenía y la manifestación material era evidente, no sé, un auto nuevo, ropa nueva, ¿vio? ¿Sí? Entonces, ese estaba bien con el Señor. De acuerdo a como el estándar de vida que tenía y lo que mostraba físicamente la persona a nivel material, con eso se medía el nivel espiritual. Y eso es un error, ¿no? Entonces podemos ver que en este tiempo todas estas enseñanzas a través de estos hombres se va desarrollando dentro de las congregaciones. Entonces usted tiene personas que están bien económicamente, que tienen ambición, porque se despiertan la ambición y la codicia a través de estas enseñanzas, ¿yo? Que usted puede, usted lo tiene, y casi hay una exigencia, ¿yo? Entonces cuando usted ve que otros lo van haciendo y usted no puede, se siente sapo otro pozo, ¿yo? Entonces, lastimosamente, estas enseñanzas son las que van haciendo que la iglesia sea una iglesia pobre espiritualmente, ¿no? ¿Sí? Es como dice el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, verso 14, verso 15, dice, yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dice, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Vio? Una cosa como nosotros nos vemos y otra cosa como nos ve el Señor. Entonces, yo no digo que la iglesia debe ser pobre, pero tampoco debe ser, digo que la iglesia tiene que ser rica, sino tiene que haber un equilibrio
Y así como la persona puede incrementar y crecer espiritualmente, también debe hacerlo materialmente. Entonces, lo que acá el apóstol Pablo le enseña a Timoteo, diciendo que va a haber hombres amadores de sí mismos, avaros, después le dice vanagloriosos, es gente jactanciosa, ¿vio? Que está envanecida, que son pedantes, presumidos, llenos de orgullo, ¿vio? Se sienten que están en una posición más elevada que otro, tratan a la gente con desprecio. Todas estas cosas yo personalmente las he vivido dentro de la iglesia, ¿no? Cuando por causa de lo que uno tiene o no tiene, la diferencia que se hace, ¿no? Dentro de la iglesia, ¿no? ¿Sí? Y hay hombres que presumen, ¿vio? De una cierta autoridad y un cierto estatus económico, y entonces hacen diferencia entre uno y otro, ¿sí? Yo recuerdo cuando yo ingresé a esa iglesia, los que eran líderes se juntaban con los líderes, los que eran coordinadores con los coordinadores, y los que tenían otro cargo con los que tenían otro cargo, y los que eran hermanos que recién entraban se tenían que juntar ahí con los plebeyos, digo yo, con el pueblo, ¿no? ¿Sí? Como que no podía haber una amistad entre uno que ejercía un liderazgo y tenía una autoridad o una posición económica con otro que era de un menor rango. Todas estas cosas pasan y suceden dentro de la iglesia, ¿vio? Por eso, hermanos, tienen que tener mucho cuidado, porque bien la palabra dice que el verso 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello, ¿no? Aparentemente son espirituales, son del Señor, pero cuando uno ve el fruto espiritual de la persona, podemos ver que no anuncia la virtud de Cristo en su carácter, en su forma de ser y cómo se mueve en la estructura de lo que es el cuerpo de Cristo, sino que todo gira en torno de ellos mismos, de su misma personalidad, ¿sí? Porque son personas que buscan ser alabados y buscan ser reconocidos. También dice que habrá hombres que porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, ¿sí? Es un sentimiento de autovaloración por encima de otros, son altivos y altaneros. Lo que dice la palabra del Señor es que Dios al altivo lo mira de lejos. Entonces, tenemos que hacer caso a lo que el Señor nos dice. Él dijo: aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, ¿sí? Entonces, la soberbia nos aleja del Señor. Yo he visto gente que no tener nada, ¿no? ¿Sí? En las congregaciones de este tipo, de no tener nada y de repente adquirir algo, y la persona ya entró en un estado que hasta cambió su forma de ser, cambió la manera de tratar a la gente, y hasta algunos hasta te negaban el saludo, ¿no? Por ahí porque no se compró un auto o no sé, o adquirió algo material, se sienten en otro nivel más elevado. Todas estas cosas suceden aún dentro de la congregación. Entonces el apóstol Pablo habla y le dice a Timoteo: también debes saber esto, ¿sí? Que estos hombres estarán dentro de la congregación. Dice también que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, ¿sí? Esas son personas que hasta se atreven a insultar a Dios, ofenden lo santo, menosprecian lo divino, hablan cosas que ni entienden, ¿vio? ¿Sí? Como dice el libro de Judas, ¿vio? Estas personas darán cuenta también delante del Señor, porque dice el libro de Mateo capítulo 12, verso 32, por ahí, dice que daremos cuenta por cada palabra ociosa que hemos dicho, ¿sí? Entonces, estos hombres, lamentablemente, viven de una manera, con una apariencia de piedad dentro de la congregación, ¿sí? Era como los fariseos, ¿vio? El Señor le dijo: ustedes son sepulcros blanqueados, ¿vio? Por fuera, todos vestidos con esos vestimentas que ellos tenían, ¿vio? El pectoral, el coso en la cabeza, ¿vio? Pero dice: pero por dentro, ¿sí? Dios sabía que eran una generación de víboras, le dijo él, ¿no? Yo siempre al Señor dije: ¿por qué generación de víboras? ¿Cuál es el sentido, no?, de decir una palabra tan fuerte, ¿no? Y el Señor me hacía entender que generación de víbora es porque es un espíritu de engaño y de hipocresía que opera en ellos, ¿no? ¿Sí?
a los ojos de todo el mundo son impecables, ¿no? Intachables, no se le puede reprochar nada. Pero internamente en la vida espiritual no hay un fruto digno de arrepentimiento, ¿no? Yo he conocido de pastores, yo recuerdo una vez que conocí a un hermano en la iglesia y él me dice, no voy a venir más a la iglesia, me voy a ir a otro lado. Porque resulta que habían ido a jugar un partido de fútbol entre los jóvenes del mismo ministerio, pero de diferentes localidades. Y este pastor tenía un hijo que jugaba en España, en un club conocido, no sé si estaba en la reserva o en alguna categoría de ese club. Obviamente que la estadía y todo eso se lo pagan con la plata de la iglesia, olvídese, ¿no? Y eso no tiene ni que preguntar. Lo que sustenta todo eso es la iglesia, ¿no? Entonces, este muchacho vino de vacaciones y fue al lugar donde se encontraron para jugar el partido. Y uno del muchacho que hablaba conmigo, el hermano que hablaba conmigo, bueno, jugando a la pelota y todo, ¿no? Que a veces pueden suceder algunas cosas. Bueno, él le pegó una patada al hijo de este pastor. Pasó el tiempo, no sé, 1 o 2 días, y el mismo pastor, ¿sí?, vino de su congregación a buscarlo al muchacho, ¿no?, al hermano que yo le estoy contando. Y lo agarró con un revólver 38 y le apuntó en la cabeza adentro del baño. Le dijo que si su hijo quedaba lesionado y él no podía volver a jugar allá en el equipo en España, que le iba a pegar un tiro. Ese mismo pastor, después yo también en el tiempo me entero, que le habían robado una camioneta. Lo que hizo este pastor fue agarrarse a tiro con los delincuentes. Entonces, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? Que a veces la apariencia de la persona es una, ¿no?, que lo que uno muestra estéticamente es lo que se ve, ¿no?, ¿sí? Pero el carácter y la forma de ser genuina de la persona puede ser totalmente otra, diferente, ¿sí? Por eso yo hablo de hombres que tienen una apariencia de piedad, aparentemente son piadosos, ¿no?, aparentemente aman a Dios, aparentemente buscan la verdad, aparentemente sirven a Dios, ¿no? Pues yo le digo que yo tenía un maestro que a mí me enseñaba y después se vestía de travesti a 10 cuadras de la iglesia, ¿sí? Y al otro día venía a enseñar con traje y corbata. Pues, ¿cómo puede ser que pase una cosa de eso? Entonces, mire qué tan fuerte que es esto, mire, que ahora está dando una serie de Jesús, ¿no? En la televisión, y no sé, por alguna razón me acordé de esto, ¿no? Yo, bueno, lo voy a contar a la radio. Este hermano, este hombre que yo le digo que le enseñaba la palabra, se disfrazaba de mujer, teniendo mujer, estando casado, teniendo hijos, todo, ¿no? Él agarraba a los muchachos de la iglesia, que eran jóvenes, y se los llevaba, ¿no?, supuestamente iban de misioneros, ¿no? Y él mismo me contó, ¿sí?, que tenía relaciones con los muchachos, y él le decía que era un escogido de Dios y que él tenía que quedar embarazado del que iba a ser el Mesías. Obviamente agarraba a muchachos que recién empezaban, que no entendían nada de lo que era la palabra del Señor, ¿no? Entonces, uno dice, ¿cómo puede ser que pasen estas cosas y que estas cosas sucedan con hombres que supuestamente están sirviendo al Señor? Pues yo le hablo de este hombre en ese tiempo, era como la mano derecha del apóstol de la iglesia, ¿no? Pero ahí estaba, ¿no?, una doble vida, atado al pecado, a las cosas inmundas, ¿no? Yo recuerdo haber hablado con su esposa una vez, me dijo, hace 15 años que mi marido no me toca. Me confesó, llorando, con lágrimas. Me dijo, siempre estuvimos nosotros, aunque estuvimos en la iglesia, siempre peleando y batallando, porque él se escapaba a la noche a buscar hombres por ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser, ¿no?, que estas cosas sucedan, ¿sí? Por eso dice blasfemo, ¿no?
blasfeman con sus actos, ¿vio? Y con sus dichos, y pisotean lo que es la sangre del Cordero, el sacrificio que el Señor ha hecho por nosotros. Pues estas cosas pasan y este tipo de gente hay dentro de las iglesias. Por eso no todo no es, como dijo un pastor también, dijo, cara vemos, corazones no conocemos. ¿Sí? Uno puede estar en la congregación, pero eso no garantiza que esa persona ha sido cambiada y transformada, a menos que se vea por el fruto espiritual que la persona manifiesta. Entonces, pues yo le digo, no tiene que creer todo lo que se dice, ni todos los que dicen que son del Señor, ni todos los que se proclaman que son siervos de Dios, son siervos de Dios. Hay muchos que se sirven a sí mismos, hay otros que sirven. El apóstol Pablo dice que unos predican por contienda, otros predican por amor, pero hoy hay muchos que predican por dinero, ¿no? ¿Entienden? Entonces, tenemos que tener ese cuidado en este tiempo, porque son los tiempos peligrosos, los tiempos del fin, ¿vio? Entonces, esto sale, usted levanta una maceta y hay uno ahí abajo, ¿vio? ¿Sí? Hoy está lleno de profetas, de apóstoles, de querubines, de arcángeles, hoy son todos, ¿vio? ¿Sí? Y estos hombres salen de la misma iglesia, hermano, ¿sí? De la misma iglesia salen. Después dice también desobedientes a los padres, ¿sí? Acá habla también que esto implica también que hay una juventud que es rebelde, indócil, son malmandados, no se sujetan, no obedecen a la autoridad establecida por Dios. Habla de la juventud también, de la juventud rebelde, de la juventud que, aunque está en la iglesia, nosotros en la iglesia que hemos estado, por eso le digo que es la iglesia donde enseñan cosas que no son ciertas, ¿sí? La iglesia parece una discoteca, ¿sí? Luces de colores. Usted entra a la reunión, parece que entra a un antro, ¿vio? La luz baja, ¿vio? Todas las luces de colores ahí, y hay los músicos ahí tocando, la gente saltando, ¿vio? Y supuestamente están adorando a Dios, ¿sí? Mira, hermano, hemos conocido gente de adentro de la iglesia que salían de la iglesia y se iban al baile. Entonces, ¿vio? De la iglesia al baile, ¿vio? Entonces llevan preparado, vestido todo para ir a bailar, ¿sí? De la iglesia iban a los bares, al pool, a tomar, ¿vio? Esa era la juventud de la iglesia, digo, en el tiempo que yo estaba. Ahora esto empeoró, hermano, no está mejor, es peor. Ahora, ¿de quién es esa responsabilidad? Porque ellos tomaron la libertad que el Señor nos dio. Y dice, bueno, pero en Cristo hay libertad. Dice, el que conociera al Hijo de Dios va a ser libre verdaderamente. Pero convirtieron la libertad en libertinaje y pareciera que todo vale lo mismo, ¿no? ¿Sí? Uno puede vivir de una manera carnal, sin temor del Señor, y decir encima, porque eso es lo peor, ¿vio? Es lo más que a mí me da bronca, ¿vio? Decir encima que, ay, yo soy creyente, voy a la iglesia. Ni diga, hermano, que son creyentes, viven para el diablo, ¿vio? Viven para el diablo y dicen que son creyentes, ¿vio? Dice ingrato, ¿vio? También va a haber muchos que van a ser ingratos, ¿sí? Y eso que dice ingrato, eso significa que carecen de agradecimiento, son personas que no reconocen, ¿vio? Que lo que tienen lo tienen por gracia de Dios y porque Dios le ha concedido la capacidad, la sabiduría, la inteligencia y el vigor para poder desarrollar una tarea o hacer un emprendimiento, tener un negocio. Todo eso viene de parte del Señor como bendición, ¿vio? ¿Sí? Pero hay gente que es ingrata, ¿vio? Por eso dice la palabra en Tesalonicenses, dice, da gracias a Dios en todo, ¿vio? Entonces, cuando hay humildad de corazón, uno dice, yo tengo este trabajo, tengo esta labor y desarrollo esto, sea personal o para otros, y lo que yo sé, lo que yo recibo, solamente es porque la gracia de Dios está sobre mí. Esa sería la actitud correcta de un hijo de Dios, ¿no? Pero hay gente que tiene ingratitud en el corazón y son desagradecidos, ¿no? También dice que hay impíos, ¿no? Eso habla de gente que carece de piedad, ¿no? ¿Sí? Que son los que usan el nombre del Señor en vano, ¿no? Son irreverentes, ¿no? Son personas que le falta, no tienen temor del Señor, ¿no? Y por eso yo le digo, ¿no? Que todo este tipo de gente está ahí, ¿no? Dentro de la iglesia, ¿no? Más en la iglesia que son multitudinarias, ¿no? Que el pastor no sabe ni quién es nadie, ¿no? Lo único que sé son números, ¿no? ¿Sí? Allá en la iglesia donde yo estaba éramos cientos o miles tal vez,
solamente te conocen por el sobre de diezmo, si no, no te conocen, ¿no? ¿Sí? Son un número más ahí y que pasa desapercibido. Entonces, estos hombres están dentro de la iglesia. Dice también sin afecto natural. Hombres sin afecto natural hablan de gente con corazón frío, corazón duro, ¿sí? Y no tienen compasión, ¿sí? Son arrogantes, son duros de corazón. Si alguien hizo algo, le devuelven la misma cachetada, siempre son vengativos, no perdonan, no practican el amor, son gente que son duros de corazón, no tienen afecto natural. Después están los que son implacables, son los que son incapaces de reconciliarse. ¿Sí? Yo conocí gente dentro de la misma iglesia, aún siendo líderes, teniendo autoridad dentro de la iglesia, que no se hablaban, ¿sí? Porque hay gente implacable que la verdad no practican la palabra del Señor. ¿Sí? Mire, he visto cada cosa de la iglesia, hermano, que ustedes, a veces uno no puede creer que en la iglesia pasen esas cosas. ¿Sí? Yo recuerdo que a veces había reunión de liderazgo dentro de la iglesia, y mayormente era los días jueves, y si podéis jugar una Copa Libertadores, que era justo el horario del culto, todos los líderes ahí, varones, se cruzaban para el frente, al borde del frente, para ver el partido. ¿Sí? Y después venían a enseñar. ¿Sí? Entonces, todas esas cosas se ven dentro de la iglesia y el Señor nos advirtió que esto iba a pasar. Después están los calumniadores, esos son los que acusan falsamente. ¿Sí? Son gente que acusan, son querellosos, son murmuradores, gente que siempre está hablando mal de uno, del otro, eso traen contienda, disensiones, traen divisiones dentro de la iglesia. ¿Sí? Yo he visto hasta competencias, divisiones, por causa de los chismes dentro de la misma iglesia. Por eso le digo que no hay, el fruto del Espíritu se debe manifestar. Eso se ve en la unidad, en el consenso, se ve también en la forma del trato de un hermano al otro, en el respeto. Y se habrá personas que son intemperantes, ¿sí? Todas las que son libertinos, inmoderados, que tienen sus pasiones desordenadas, que no tienen dominio propio. ¿Sí? Acá parece que estamos hablando de gente que está en el mundo, pero todas estas características de estas personas están en la congregación. Entonces, lastimosamente tenemos que prestar atención, no ser tan, ¿cómo le puedo decir? Credos a todo, como dice también en el libro de Juan, dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero no eran de los nuestros. Por eso Jesús dijo, no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Sí? Entonces, no todos los que dicen ser cristianos son cristianos, no todos los que asisten a una iglesia son verdaderos hijos de Dios. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando estaba Job y que el Señor lo estaba probando y dice que estaban los hijos de Dios? Dice. Ella hablaba de los ángeles y dice, y con ellos quién estaba, el diablo también. Entonces, hay verdaderos cristianos y hay cristianos que son falsos. Por eso el apóstol Pablo dijo, yo estuve en naufragio, en ayunos, encarcelado, dice, me siguieron para matarme. Bueno, habla de todas las cosas, de los sufrimientos que él tuvo. Y en una de las cosas que él dice, estuve entre falsos hermanos, dice también, Y también él aconseja a Timoteo, le dice, guárdate de los perros, Eso habla de los falsos obreros, los falsos servidores, los falsos ministros del Evangelio. Eso hay mucho hoy en este tiempo. Entonces también dice acá la palabra, habrá aborrecedores de lo bueno. ¿Sí? Esto habla también, ¿sí? Con respecto a la palabra del Señor, que hay muchos que en este tiempo a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. ¿Sí? Como que se han cambiado las cosas hoy. Por eso le digo que por causa de estos hombres se ha desvirtuado tanto la verdad, que hoy se están tomando las cosas que son negativas e impuras como si fueran del Señor. ¿Sí? Hoy hay iglesias que cantan cumbia, cantan reggaetón, cantan salsa, tienen bailarines arriba, el pastor baila,
todas las luces multicolores, parece un boliche, ¿vio? Máquinas de humo, ¿vio? Toda una fiesta, ¿vio? Que la fiesta es para ellos en realidad, porque para Dios no recibe, eso para Dios es una basura, ¿vio? Es una abominación. Mira lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 44, verso 23, dice: y enseñarán a mi pueblo, esta es la responsabilidad de un pastor, y enseñarán a mi pueblo, dice, a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y le enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. ¿Sí? Esa es la responsabilidad de uno que enseña, que la congregación aprenda a discernir en lo que es santo, lo que es puro y lo que es abominable delante del Señor. ¿Sí? Por eso le digo que hoy hay gente que hace lo que quiere dentro de la iglesia, pero es por causa de estos hombres, ¿sí?, que con una apariencia de piedad han hecho cosas que son desagradables delante de Dios. También dice que habrá hombres impetuosos. Esto habla de violentos, agresivos, furiosos, impulsivos, arrebatados, ¿no? ¿Sí? Yo recuerdo también una vez, mire, yo como en mi tiempo de mundano era bastante impetuoso, entonces decidí no jugar a la pelota, ¿vio? ¿Sí? A mí me gustaba jugar a la pelota, entonces dije, bueno, como yo no me puedo controlar mucho, entonces bueno, que el Señor me ayude, me dé dominio propio, entonces no voy a jugar para no trompearme con nadie, ¿vio? Quería cuidar mi testimonio, ¿no? Y un día me invitaron dos grupos de jóvenes de la iglesia, ¿vio?, involucrado el pastor y otros líderes, bueno, a un lugar para jugar partidos de fútbol, ¿no? Y yo fui con un compañero, y digo, bueno, estaban jugando ya cuando llegamos, porque fuimos en tren, y mientras estábamos esperando para que nos toque a nosotros, ahí lo veo, a uno de los líderes, ¿sí?, y el pastor, el hijo del apóstol de la iglesia, agarrándose a trompada, ¿ves? ¿Sí? Empezaron a discutir y se empezaron a trompear, ¿ves? Eran 1, 2, 3, 4. Y después el sábado tenían que estar pidiéndose perdón públicamente porque es un desastre, ¿ves? Entonces uno puede entender que hay cosas que uno la puede maquillar, ¿ves? Por eso digo, si algo uno puede maquillar, ¿sí?, son la apariencia de la piedad. No, yo cuando vi eso, hay muchas cosas que digo, no entiendo cómo es esto, ¿no? Cómo es, qué es lo que está pasando, ¿no? Yo era nuevito, ¿no? Recién empezaba, quería alargar las cosas del mundo, ¿no? Y veía esto, digo, no hay diferencia con los muchachos que yo veía jugar la pelota, nos agarramos trompadas así, igual que ellos que son cristianos, ¿no? Entonces no entendía, yo no podía entender cómo podía suceder estas cosas aún con gente cristiana, ¿no? Yo pensaba que la gente iba a la iglesia y ya estaba cambiada, ¿no? Entonces uno entendiendo y empezando a crecer en las cosas del Señor se va dando cuenta que no todo es lo que parece, ¿sí?, no todo lo que brilla es oro, ¿sí?, y que lamentablemente hay gente que no tiene carácter, no ha sido tratado por el Señor, no ha sido procesado por el Señor. Entonces tienen un maquillaje y un disfraz para la iglesia y después tienen otro comportamiento en la casa, otro comportamiento con los amigos, otro comportamiento con la familia, ¿sí? Son gente hipócrita, pero están dentro de la congregación y muchos de ellos son también gente que, bueno, ejerce la autoridad, ¿no?, dentro de la congregación. Mira que dice también, dice que algunos son amadores de los deleites, ¿sí? Y esto habla de que son hombres que aman las cosas del mundo, ¿vio? ¿Sí? Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que procure ir, ¿sí? Vamos a leerlo, a ver. Segunda de Timoteo, capítulo 4. En el verso 9 dice, procura venir pronto a verme. Dice, porque Demas era un discípulo, dice, me ha desamparado amando este mundo y se ha ido. ¿Sí? Hay muchos cristianos amadores del mundo, ¿sí?, que aman el mundo, aman las cosas del mundo. Por eso el libro de Santiago, capítulo 4, ¿sí?, hay cristianos que quieren ser cristianos sin renunciar al mundo, ¿no? No se puede, hermano. Dice, 4:4, dice, oh almas adúlteras,
¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Mire, lamentablemente la iglesia hoy ha caído en la mundanalidad y muchos, ¿sí? Muchos lamentablemente, aceptaron cosas del mundo para poder estar ahí supuestamente ganando más almas, ¿vio? ¿Sí? Supuestamente haciendo la voluntad del Señor. Entonces, lastimosamente, a través de estos hombres que tienen una apariencia de piedad, ¿sí? Incitan a la gente a amar el mundo. Amar el mundo. Mire que dice acá, Primera de Juan, capítulo 4, verso 4, ¿sí? Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. ¿Vio? Acá podemos ver, hermano, ¿sí? El que es del mundo ama las cosas del mundo y oye las cosas del mundo. No procura las cosas espirituales, sino en las cosas mundanas, ¿no? Y acá en 1 de Juan, capítulo 2, verso 15, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, amados hermanos, luego debemos amar al Señor, ¿sí? ¿Y en qué consiste el amar al Señor? Que cumpliremos sus mandamientos, que obedeceremos su palabra. En este tiempo es un tiempo peligroso, que hay muchos que aparentan amar a Dios y no lo aman, ¿no? Sus hechos demuestran lo contrario. Por eso dice que habrá hombres que tendrán apariencia, dice. Apariencia. Es aparentemente, parece, ¿sí? Pero no son, hermanos. Parece, pero no son. Parecen cristianos, pero no son cristianos. Parecen siervos de Dios, pero no son siervos de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado en este tiempo. Yo sé que muchos escuchan a otros predicadores y bueno, tengan cuidado con lo que escucha, analice con la palabra lo que escucha. No oiga solamente por oír, sino analice. Bueno, pues ese predicador a mí me gusta, ¿yo? Sí. Bueno, a veces puede haber predicadores que les guste, pero que por ahí está torcido lo que está enseñando, ¿no? ¿Sí? Más de esos predicadores famosos, trate de escuchar. Y le voy a dar algunos nombres, ya que estamos, para que, si escucha a usted le gusta, porque hay gente que le gusta los predicadores famosos, no los escuche más. ¿Sí? Cash Luna es uno de esos, es uno de los hombres más mentirosos que hay. Guillermo Maldonado es otro predicador más. Benny Hinn, Dante Gebel, ¿sí? Ellos son los más conocidos que hay. T.B. Joshua, ¿sí? Miles Monroe, ellos son predicadores que no debe escuchar. Otoniel Font tampoco, esos predicadores no los escuchen, ¿sí? Estos son estos hombres, ¿vio? Aparentan piedad, pero son mentirosos y muchos de ellos fraudulentos, ¿sí? Que todo lo que hacen lo hacen por amor al dinero. Y mire lo que el apóstol Pablo le dijo acá en la carta de Hechos, el libro de los Hechos, a los siervos del Señor. Mire, Hechos 20, 23 dice, 22, bueno, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por toda la ciudad me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera, con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora de aquí yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro. Dice,
Por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por cabeza. No dice, yo cuando dice por cabeza, dice por obispo, ¿vio? ¿Se recuerda la enseñanza anterior? La cabeza de la iglesia es Cristo, ¿vio? Dice, por el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, dice, para apacentar la grey del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre, ¿vio? ¿Sí? ¿Vio que no le da el poderío al pastor, el Señor? No, el Señor nos dio un cargo, una responsabilidad, pero somos siervos de Dios y nada más. Y esta es la palabra importante que dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, dice, lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hagan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Después dice, por tanto, velad. ¿Sí? Entonces, acá podemos ver que hay un montón de hombres, lastimosamente en este tiempo, con engaños, mentiras, con revelaciones y blasfemias de su propio corazón, de sus propios deseos, profecías que nunca se cumplen, ¿vio? ¿Sí? Son artilugios, falsas vanidades de su mente, ¿vio? Que ellos están ahí. Yo le digo que son encantadores de la mente, ¿vio? ¿Sí? Tienen una capacidad para poder engañar los sentidos de la mente, ¿vio? Como bien dijo el apóstol Pablo, dice, me temo que como la serpiente engañó a Eva, vosotros también seáis engañados en vuestros sentidos, ¿vio? Yo recuerdo cuando yo estaba en esta congregación que era grande, que tenía estas enseñanzas y esta manera de este comportamiento, muchos de los hombres que dirigían ese lugar, el Señor me había dado un sueño, ¿no? El Señor de una manera o de otra quería sacarme de ahí, yo no entendía por qué, ¿no? No entendía, yo no entendía hasta ahora recién comienzo a entender que el Señor quería librarme del engaño, ¿no? Y el Señor me hacía soñar que yo tenía, y toda la gente que estaba dentro de la iglesia, tenía como un bichito, un duendecito así, azul, apoyado en cada hombro, ¿no? Y que eso nos hablaba a nosotros constantemente. Después de un tiempo, yo cuando el Señor me llevó a otro lugar, que ahí donde fue que el Señor hubo un trato conmigo personal, me abrió los ojos, un siervo de Dios que vino de una provincia, me dijo, el Señor te libra de un espíritu de engaño, y me puso la mano en el hombro. Y entonces el Señor me hizo entender que ese espíritu está en la gente ahí, hablándole, convenciéndole de verdades que no son verdades que no son inspiradas por el Espíritu de Dios. Y ahí se cumple la palabra que dice que iban a haber muchas enseñanzas a través de espíritus engañadores, ¿sí? Y doctrinas de demonios. Entonces podemos ver a través de la palabra que el Señor nos advierte, ¿sí? Que nosotros tenemos que estar entendidos en lo que hacemos. Vamos a volver a Timoteo para ir terminando. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Esto sería como la segunda parte de la enseñanza anterior. Lo hacemos para que tenga un poquito más de cuerpo todo lo que estamos enseñando, ¿sí? Dice el verso 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, dice, a estos evita. Bueno, debemos entender que debemos evitar oír y escuchar toda enseñanza de esta clase de hombres, ¿no? Y de esta clase de personas. Y también entiendan que estas características se dan en personas que están aún dentro de la iglesia, ¿no? Así que, amados hermanos, debemos entender que el Señor anhela que nosotros anhelemos la verdad, ¿sí? Por eso nosotros, como dice la palabra en el libro de Pedro, que como un niño recién nacido, yo hace poquito volví a ser papá, ¿sí? Y uno va aprendiendo, ¿vio? Y uno va viendo cosas, como un bebé pequeño tiene ansiedad y desesperación por querer tomar la leche, ¿vio? ¿Sí?
Y lo que dice el apóstol Pedro acá en su carta también, vamos a leerlo. Y este es el deseo de Dios para con nosotros, ¿vio? Capítulo 2, verso 2 dice: desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ese es el deseo de Dios, que nosotros anhelemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, la verdad, que anhelemos la palabra del Señor, que no seamos personas cómodas, que no seamos personas que digamos amén a todo, que todo lo vamos a creer. Y sí, porque lo dijo un pastor, no importa que no lo haya dicho, aunque diga quien lo diga, yo tengo que estar seguro y certero que lo que se me está enseñando es la verdad, ¿sí? Que no hay engaño en eso, que no hay error en eso. Entonces, es la única manera que la persona que enseña transmita confianza, ¿vio? Pero hoy está todo tan disfrazado y todo parece tan espiritual, ¿vio? Porque hay palabras que suenan muy espirituales, ¿sí? Pero está lleno de mentira la iglesia, ¿vio? ¿Sí? Hay psicología, como bien dije el otro día, metafísica, ¿sí? Hay un montón de pastores encuentristas, ¿vio? Hay un movimiento G12 también que hace años ha salido en Colombia, ¿sí? Y es uno de los movimientos también que hacen encuentros, ¿vio? Tiene que ser el encuentro, el posencuentro y el reencuentro y el reencuentro. Obviamente siempre hay que pagar, ¿no? ¿Sí? Y te llevan y te hacen lo que se llama, te hacen retroceder en el tiempo, ¿vio? A mí me llevaron una vez, yo, como era una persona que no entendía, estaba en una de estas iglesias, entonces participé de una actividad que se llamaba Eje, ¿vio? ¿Sí? Después con el tiempo, estudiando, investigando, pude entender que esa actividad es una actividad católica, ¿vio? ¿Sí? Que los católicos hacen esa actividad, ¿vio? Y eso lo que ellos hacen es regresión, ¿vio? Te ponen un grupo de personas, bueno, tienes uno que es tu mamá, otro tu papá, otro tu hermano, ¿vio? Y ahí tenés que pedir perdón, tenés que llorar, tenés que recordarte de lo que te hizo la maestra hace 40 años atrás, ¿vio? Y te hacen, te ponen música, ¿vio? No música cristiana, música mundana, ¿vio? ¿Sí? Y todo que afecta las emociones y los sentimientos, ¿vio? ¿Sabe cuánto le dura el efecto de eso? 2 o 3 días después, porque afecta la emoción y los sentidos, nada más. Pero no transforma, no cambia. Lo único que nos cambia a nosotros es la palabra del Señor. Y si nosotros disponemos el corazón para que el Espíritu Santo obre y nos perfeccione, nos vaya perfeccionando a través de su poder. Pero después hay cosas que son inventadas por los hombres, son métodos humanos para hacer un cambio, una transformación en la persona. Esas cosas no tienen poder, hermano, no tienen poder. Entonces tenemos que estar despiertos, apercibidos y con el corazón velando, diciendo: Señor, si voy a ir a una iglesia, dame la sabiduría y la capacidad de discernir a través del Espíritu de que este es el lugar correcto, de que en este lugar es donde tú me quieres y que acá me van a enseñar la verdad y me van a dar la leche espiritual no adulterada, no va a haber engaño ni mentira. Eso es la oración que nosotros deberíamos hacer para movernos, para saber si estamos en el lugar correcto. Ahora, si usted está en un lugar que todas estas cosas, la enseñanza anterior y esta, hay cosas que usted tiene similitud, bueno, yo le digo: entre en oración y pídale al Señor que lo guíe a otro lugar, que usted pueda aprender la verdad. Porque la verdad es nuestra única esperanza para poder ser salvados, ¿no? Anhelemos con todo nuestro corazón ser personas que conozcamos la verdad. Por eso dice: compra la verdad y no la venda. Hay que invertir tiempo para conocer la verdad. Hay que invertir tiempo para desglosar la palabra. Hay que invertir tiempo para poder escudriñar la Escritura. Hay que invertir tiempo para poder aprender y que el Espíritu nos enseñe la Escritura. No es por mero deseo, ¿no? No, hay que poner el corazón, poner el esfuerzo para poder aprender. Entonces, cuando yo aprendo, aquel que tiene el conocimiento y va aprendiendo y el Espíritu Santo va revelando, será mucho más difícil de ser engañado, porque lo que dice el libro de Mateo también, que en el último tiempo se levantarán muchos falsos cristos, muchos falsos profetas, y dice que aún tratarán de engañar aún a los escogidos del Señor. Así que, amado hermano, vamos a ir terminando, vamos a ir orando, vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Recuerde, estos son tiempos
peligrosos, tiempos peligrosos. No se deje engañar, esté alerta en su corazón, no sea una persona que diga sí a todo, busque amar la palabra del Señor. Si algo se ha perdido hoy, es el amor por la palabra. Si la gente quiere todo rápido, todo ya, no. Tenga paciencia, confíe en el Señor, busque del Señor y busque conocer la verdad. Y la verdad la hará libre del engaño, del error y de la mentira. Así que, amados hermanos, vamos a orar y rogarle al Señor que nos ayude. Padre amado, te damos gracias en este día, Señor mío. Te pido que bendigas a mis hermanos, a mis hermanas, Señor amado, y que tú despiertes en su corazón, Señor mío, el deseo, el anhelo ferviente en su corazón de conocer tu verdad, tu palabra, Señor mío. De que venga hambre espiritual para conocer la palabra. Aquellos que han dejado de leer la palabra, Señor amado, que puedan volver a tener una conexión con este libro, Señor mío, esta Sagrada Escritura, Señor. Que puedan leer la Escritura, Señor amado, para que la palabra quede impregnada en sus corazones, Señor amado. Que puedan entender la palabra, darle sabiduría, revelación, Señor, para que no sean engañados, Señor mío, a través de hombres perversos, Señor amado, que solo buscan su propio beneficio, Señor mío, y otros que por error enseñan porque aprendieron mal, Señor. De ellos tened misericordia, Señor, y aquellos que le hacen sin mala intención, Señor, porque fueron mal enseñados, ayúdalos, Señor mío, a ver la verdad. Te pido por tu pueblo, por tu iglesia, Señor, por mis hermanos, por mis hermanas y por todos aquellos que escuchan la palabra del Señor a través de este medio, Señor mío, que tú le estés bendiciendo, le estés ayudando, Señor amado, a conocer la verdad, porque sabemos que el tiempo, Señor mío, se está cortando y que tu venida está pronta, Señor mío. Ayúdanos, Señor mío. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bueno, hermanos, le damos las gracias al Señor que pudimos compartir esta palabra. Puede dejar sus comentarios debajo del video. También le pedimos que si tiene un pedido de oración puede dejarlos ahí también para que nosotros estemos orando a su favor. Así que, amados hermanos, le damos gracias al Señor por su vida, también por aquellos que pueden visitar nuestro canal de YouTube, que nos está haciendo de bendición también para nosotros. Así que nos despedimos y le damos las gracias al Señor y nos veremos en el próximo video.